El Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de agosto del 2023. A cargo de la presentación estará Marcos Cáceres, analista de la división Comercio Exterior. Como siempre, La presentación está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales. Al mes de agosto del 2023, las exportaciones totales se han incrementado en 20,4% con respecto al acumulado de agosto del 2022 y alcanzó un valor de 11.363,2 millones de dólares. Este incremento está explicado por el aumento en sus tres componentes. Vemos que las exportaciones registradas se incrementaron en 16,9% y alcanzaron los 7.980,7 millones de dólares. Este valor representó el 70,2% de las exportaciones totales. Luego tenemos a las reexportaciones, que registraron un valor de 2.705,8 millones de dólares, siendo superior en 26% a lo registrado agosto del 2022. En términos interanuales, en agosto, las exportaciones totales se incrementaron en 22,1%, donde las exportaciones registradas mostraron la mayor incidencia en el aumento con 13,2 puntos porcentuales y un valor de 1.090,3 millones de dólares, frente a los 925,2 millones de agosto de 2022. Seguido de las reexportaciones, que incidieron en 6,4 puntos porcentuales con un valor de 341,3 millones de dólares, en tanto que en agosto del año pasado ese valor fue de 276,9 millones de dólares. Como se mencionó, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 16,9%. Entre los niveles que presentaron aumentos tenemos a los productos primarios, que se incrementaron en un 74,7%, alcanzando un valor de 3.409,8 millones de dólares. En tanto que las manufacturas agropecuarias y las manufacturas de origen industrial presentaron disminuciones del 9,9% y 2,1% respectivamente. Así también, los combustibles y energía presentaron una leve reducción de 0,4%, alcanzando los 1.035 millones de dólares. En este cuadro se puede apreciar con más detalle los componentes de las exportaciones por niveles de procesamiento, donde los productos primarios se destacaron el buen desempeño de los granos de soja y el arroz, con incremento de 132% y 52,1% respectivamente. Las exportaciones de granos de soja aumentaron en 1.450 millones de dólares con respecto a los 1.100 millones de dólares exportados a agosto del 2022. También los restos de semillas oleaginosas y las semillas de sésamo presentaron incrementos. El aporte de este nivel fue de 1.458 millones de dólares más que lo registrado a agosto del 2022. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentaron una reducción del 9,9% debido a los menores envíos de carnes y aceite de soja. El valor exportado alcanzó los 2.540,1 millones de dólares, 280 millones de dólares menos al compararlos al acumulado agosto del año anterior. La reducción en los envíos de las manufacturas de origen industrial se han debido a menores exportaciones de aluminio en sus manufacturas e insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los registros dan cuenta de un ingreso por valor de 995,8 millones de dólares. Por último, tenemos a los combustibles y energía, cuyas ventas externas totalizaron en agosto del 2023 los 1.035 millones de dólares, valor muy similar a lo registrado en agosto del 2022 y corresponden a exportaciones de electricidad. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a agosto de este año 9.964.000 toneladas, más de 2.497.000 toneladas comparando con el periodo de enero a agosto del 2022, lo que representó un incremento del 33,4%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de grano de soja, pues se exportaron 4.734.000 toneladas, 130,2% superior a lo exportado a agosto del 2022, con una participación de casi el 50% en el total exportado. En tanto que las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 56,8%.
En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos de carne y menudencia bovina alcanzaron los 1.109,1 millones de dólares, lo que significó una reducción del 15,9%. Los volúmenes exportados también disminuyeron en 6,7%, lo que denota una reducción en los precios medios. El principal destino lo constituyó Chile, con exportaciones por 462 millones de dólares y participó con el 41,7% del total de ventas externas. Este socio comercial al mes de agosto presentó reducciones en sus compras, tanto valores y volúmenes, del 7,5% y 0,2% respectivamente. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 4,5% de valor, pero con un incremento en los volúmenes exportados del 3,7%. La reducción en los precios medios de la carne y menudencia bovina fue del 9,9% y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Taiwán. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose venta por 10,9 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino de estas exportaciones, participando en casi 64% de los envíos, seguidos de Uruguay. Los precios medios de la carne y menudencia porcina se incrementaron en casi 34% con respecto a lo recibido al mes de agosto del 2022. La carne aviar, por su parte, también presentó incrementos importantes en valores y en volúmenes. Los valores exportados totalizaron 9,5 millones de dólares y los volúmenes casi se duplicaron con respecto al acumulado de agosto del 2022. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania y Bahamas. En cuanto a sus precios medios, estos se redujeron levemente en 0,7%, siendo Cuba, Bahamas y Albania los países que presentaron los mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo régimen de maquila, estas se incrementaron en 2,1% a agosto del 2023, alcanzando exportaciones por valor de 684 millones de dólares. En términos interanuales, los registros dan cuenta de envíos por valor de 89,3 millones de dólares, 9,6% superior a lo registrado en agosto del año anterior. Las exportaciones de maquila representaron el 68,7% del total exportado de manufacturas de origen industrial y el Brasil se constituyó como el principal destino con el 55,5% de los envíos, seguidos de Argentina y Países Bajos. Entre los productos que presentaron incrementos bajo este régimen tenemos a los hilos y cables, que son los autopartes, los textiles, el alcohol etílico desnaturalizado, la gelatina y las tapas roscas de metal común. Los que presentaron las mayores incidencias positivas fueron las tapas roscadas y los textiles. Cabe destacar los nuevos productos exportados en el 2023, el biodiesel y el alcohol etílico desnaturalizado. En cuanto a los principales destinos de nuestras exportaciones, tenemos a Argentina en primer lugar, con envíos por valor de 3.235,3 millones de dólares, lo que representó un incremento del 122% al compararlo con los valores acumulados a agosto del 2022. Se destacaron los granos de soja por sobre la electricidad y los hilos y cables, con un valor de 2.458,9 millones de dólares, lo que representó un incremento de casi 185% en los envíos a este destino. Con respecto a Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia, las ventas totalizaron 1.965,4 millones de dólares, participando con el 24,6% de las exportaciones registradas. Los envíos presentan una reducción del 18,8%, donde el principal producto, que es la electricidad, se redujo en 13,9%. Los principales rubros que presentan incrementos son el arroz y los hilos y cables. Las exportaciones a Chile, por su parte, se situaron en 708,2 millones de dólares, 7,1% superior a lo registrado al mes de agosto del 2022. Los envíos de harina de soja y maíz se incrementaron en 208% y 74%, que junto con otros productos compensaron las caídas en las exportaciones de carne, que fue del 8,2%. En cuanto a la cotización internacional,
Para los granos de soja se verificaron reducciones con respecto al mes de julio en la Bolsa de Chicago en 7,9% y en la Bolsa Rosario un 5%. En términos interanuales, con respecto a agosto del 2022, registraron disminuciones del 11,6% y 13% en estos mercados respectivamente. La reducción mensual respondería a dos factores, que son la mayor oferta por parte de Brasil y las mejores perspectivas climáticas en Estados Unidos. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en agosto de 2023 un incremento de 6,2% en comparación al precio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales se observó una baja del 12,9%. La cotización promedio de agosto se sitúa en $85 el barril. Este incremento de los precios de agosto se debe a una oferta restringida por la prolongación de los recortes de producción implementados por la PEP, Arabia Saudita y Rusia, junto con la caída de inventarios de Estados Unidos. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A agosto del 2023, las importaciones totales alcanzaron $10.006 millones, presentando un incremento de 0,5% con respecto a los valores a agosto del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con casi el 96% del total, situándose en $9.589,6 millones, que fue superior en 0,3% a lo registrado a agosto del 2022. Las otras importaciones alcanzaron $410,9 millones. En términos interanuales, en agosto las importaciones totales se redujeron 3,9%, alcanzando los $1.392 millones. Las importaciones registradas se mantuvieron en niveles similares, en torno a los $1.333,9 millones. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia el incremento de los valores de los productos primarios, manufacturas agropecuarias e industriales, en tanto que los combustibles y lubricantes presentaron reducciones. Las manufacturas de origen industrial presentan la mayor incidencia en el incremento, con 2,1 puntos porcentuales y con compras externas por valor de $7.574,6 millones. En cuanto a los productos primarios, sus valores ascendieron a $161,7 millones, 11,7% superior a lo registrado al mes de agosto del 2022. Este incremento se explica por las mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar y granos de maíz para siembra. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 6,7%, alcanzando los $634,3 millones, presentando incrementos prácticamente en la totalidad de los rubros que lo componen. El incremento en las manufacturas de origen industrial, por su parte, se debió a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, donde se encuentran los teléfonos celulares, las notebooks y los televisores. También se incrementaron los restos de máquinas y aparatos mecánicos que incluyen hornos, refrigeradores y congeladores. Y finalmente tenemos incrementos en vehículos y productos farmacéuticos. En cuanto a los combustibles y lubricantes, estos presentaron una reducción del 15,9%, alcanzando los $1.219 millones. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de naftas y gasoil, que en valores se redujeron en 40,8% y 4,8% respectivamente. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos que nuevamente las importaciones de naftas se redujeron en valores de 40,8%, en tanto que su reducción en volúmenes fue del 27,3%, pasando de 467.000 toneladas adquiridas al mes de agosto del año 2022 a 340.000 toneladas a agosto de este año. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 18,6%. El gasoil presentó una reducción en el volumen y valor importado del 3,3% y 4,8% respectivamente. Sus precios implícitos se redujeron en 1,6%. En el siguiente gráfico se puede apreciar la reducción
en los volúmenes importados de naftas a agosto del 2023, en tanto que para el gasoil esta reducción fue menor y el resto de los combustibles presentaron incrementos al compararlos con el acumulado a agosto del 2022. En cuanto a la cotización internacional del gasoil y la gasolina, estos presentan un incremento a partir del mes de mayo, en tanto que los precios unitarios de nuestras importaciones muestran un gasoil que aumentó en el último mes y una nafta con precios implícitos más estables. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se han incrementado en 0,3%. Esto se explica por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. Este régimen registró un incremento del 27,6% con respecto al acumulado de agosto del 2022, alcanzando los 2.083 millones de dólares y participando el 21,7% del total de importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importaron por 7.506,6 millones de dólares, representando una reducción del 5,3% con respecto a lo registrado a agosto del 2022. En el gráfico se aprecia que esta disminución se debe a las menores adquisiciones de bienes intermedios donde se encuentran las naftas, gases y abono mineral. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, tanto los bienes de consumo intermedio y de capital presentaron variaciones positivas al compararlas a agosto del 2022. Como vemos, la categoría de bienes de capital, con el 43,6% de participación, registró compras por 1.678,6 millones de dólares, 425 millones de dólares más que lo registrado a agosto del 2022. Este incremento está explicado principalmente por las mayores importaciones de teléfonos móviles. En cuanto a los bienes para uso interno, los bienes de consumo se incrementaron por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que el aumento de los bienes de capital fue por mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, como así también cubiertas. Pasando ahora a los principales orígenes de nuestras importaciones registradas, China ocupa el primer lugar con compras por 3.183,9 millones de dólares, lo que representó un incremento del 11,5% al compararlo con valores acumulados a agosto del 2022 y participando del 33,2% de las importaciones registradas. Los teléfonos móviles se constituyeron como el principal producto importado desde este origen, con el 30,2% de participación, incrementándose en un 56,9% con respecto al acumulado a agosto del 2022, alcanzando un valor de 961,1 millones de dólares. Desde Brasil se importaron por valor de 2.346,3 millones de dólares, siendo este valor superior en 5,2% a lo registrado a agosto del 2022. Los principales productos adquiridos de este origen presentaron incrementos y ellos son los tractores, abonos minerales y automóviles para el transporte de personas. En cuanto a los tractores, crecieron un 34,3% y se portaron por un valor de 84,6 millones de dólares. El tercer origen en importancia fue Estados Unidos, con compras por 791,5 millones de dólares, superior en 9% y participando del 8,3% del total importado. El gasoil fue el principal producto adquirido y participó del 38,1% del total de compras, alcanzado los 301,5 millones de dólares. También se registraron incrementos en las adquisiciones de vacunas y abonos minerales. En cuanto a la balanza comercial en agosto cerró con un superávit de 135,8 millones de dólares. Así, en términos acumulados, la misma presenta un superávit de 1.362,6 millones de dólares. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se han incrementado en 20,4% a agosto del 2023. Entre sus componentes, las exportaciones registradas presentaron un aumento del 16,9%, las exportaciones un 26% y las otras exportaciones un 46,4% a agosto del 2023. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de tres productos: los granos de soja, el arroz y la harina de soja.
los cuales verificaron una variación positiva del 132%, 53,1% y 9,6% respectivamente. Los principales productos que presentaron reducciones fueron el maíz, el aceite de soja y la carne. Los envíos de maquilas se incrementaron en 2,1%, impulsado por la elaboración de nuevos productos. Para las importaciones, tenemos que las importaciones totales se incrementaron un 0,5% a agosto de 2023, dentro de las cuales las importaciones para uso interno registraron una reducción del 5,3% a agosto de 2023, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron un incremento del 27,6%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca la reducción de los bienes intermedios, con una reducción del 16,5%, donde la nafta y las sustancias químicas se redujeron en 40,8% y 12,4% respectivamente. En tanto que los bienes de capital se incrementaron en 3,5%, impulsado por las mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, con un aumento del 40,9%, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras con un aumento del 13,5% y las cubiertas que se incrementaron en 32,7%. Finalmente, la balanza comercial registró un saldo superavitario de 1.362,6 millones de dólares a agosto de 2023.